En este video lo que vamos a revisar es el elemento procesos de Arena. Procesos es un elemento de los principales, por supuesto, porque básicamente lo que hace es representar el tiempo de operaciones, ¿cierto? De transformación de alguna naturaleza más bien general y que puede ocupar también recursos, que también es clave, ¿cierto? En muchos sistemas los recursos o el análisis que quiero hacer es en torno a los recursos que el sistema utiliza, y aquí en los procesos es donde yo los ocupo, ¿cierto? Donde hay algunas reglas, ¿cierto? Para su utilización. El proceso, por supuesto, necesita entidades que debo crear en algún momento y que después deben salir, ¿cierto? Por alguna puerta de salida, ¿cierto? Que este sistema tenga. Vamos a conectarlo, que ya, ¿cierto? En otro video tenemos lo que es el create y el dispose en términos de su parametrización. Y ahora vamos a entrar a ver qué es lo que es el proceso. Primero, ¿cierto? Por defecto viene así, como lo vemos ahí. Tiene una etiqueta que interiormente se cambia, y abajo, si lo pinchamos, vemos que dice process1.wip, ¿cierto? WIP, que es work in progress, que lo que representa, ¿cierto? Lo que mide es en el fondo la cantidad de personas que en ese momento están en el proceso, no necesariamente siendo atendidas, porque como vamos a ver aquí en estos procesos se puede generar cola. Y si se genera cola, ¿cierto? Este work in progress muestra la cantidad de personas siendo atendidas y en colas. El total de personas en el fondo en el área de influencia del proceso. Si le hacemos doble clic, entramos a la parametrización, ¿cierto? Que vamos a ver cuál es la parametrización básica. El nombre es la etiqueta que tenemos en el exterior. Esto lo podemos cambiar, por supuesto. Podemos ponerle proceso 1, por decir algo. Y la regla es la misma regla, ¿cierto? De todos los procesos, que simplemente la etiqueta, o sea, de todos los elementos en general, que la etiqueta no puede ser, ¿cierto? Repetida. Eso es lo que siempre exige, ¿cierto? Arena, porque las variables las identifica a través de esos nombres. La acción, que es la lógica que aparece ahí, ¿cierto? Eso es tremendamente importante para efectos de qué es lo que el proceso va a hacer, ¿de acuerdo? Aquí la lógica, ¿cierto?, que utiliza en general Arena en los procesos es básicamente relacionada con los recursos, por una parte, aunque por defecto, como vemos aquí, dice acción delay. ¿Cuáles son las otras alternativas? Está 6 delay release y delay release, ¿ya? Son todas las combinaciones entre esas tres palabras. Y esto se refiere a los recursos, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo la opción solo delay, ¿cierto? Significa que es una demora, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el proceso va a generar una demora de acuerdo al tiempo que dice acá abajo, que ese ya lo vamos a ver, ¿cierto? Pero acá abajo, ¿cierto? Se regula el tiempo que este proceso se utiliza, pero no tiene asociación de recursos. Es, por ejemplo, que no hay personas atendiendo, que no hay limitaciones de máquina, nada por el estilo. Simplemente se considera, en este caso, al usar delay, capacidad infinita. Entonces, cada entidad que llega pasa inmediatamente dentro del proceso, se demora, lo que genera, ¿cierto?, en ese momento el proceso como tiempo de atención, y después se va. Pero pueden haber simultáneamente muchas entidades dentro del sistema, no hay cola aquí. Las otras tres opciones sí hay cola. Y las otras tres opciones, como ven, en realidad son las combinaciones, distintas combinaciones que existen de lo mismo. Y esta es la más completa porque hay tres palabras claves aquí, ¿cierto? Que se refieren, la primera se dice a la captura de un recurso, delay es el tiempo que se demora, y después release, que es soltar el recurso, o varios recursos, de hecho también se puede hacer. La lógica, ¿cierto?, de los procesos en Arena es que hay recursos disponibles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede ser una persona atendiendo, y cuando un cliente entra, lo que hace, ¿cierto?, básicamente esa persona es capturar a quien atiende, que es el recurso, ¿cierto?, para que le sirva así a él, digamos, para que lo atienda en el fondo. Y una vez, ¿cierto?, que logra esa atención,
lo libera para que un siguiente cliente lo utilice. Esa es la lógica, la lógica que utiliza Arena en términos de los recursos. Por lo tanto, yo tengo que listarle, indicarle, ¿cierto?, cuáles son todos los recursos que necesita para ser atendido, ¿cierto?, el cliente una vez que ingresa. Las otras dos opciones, si se fijan, son parciales a esto, el sysDelay y delay release, está separado. ¿Por qué? Porque pueden haber sistemas donde cuando hay por ejemplo, una cadena de procesos, 3 procesos seguidos, y para que un cliente sea atendido en esos 3 procesos necesita de un recurso, pero el recurso lo acompaña durante los 3 procesos. Puede ser una persona, un ejecutivo que lo acompaña, puede ser algo físico. El recurso podría ser, por ejemplo, un carrito que necesita, ¿cierto?, trasladar algo, ¿cierto?, de una estación a otra, y por lo tanto toma el carrito en la primera estación y no lo libera hasta la última. Entonces, por eso están las otras opciones, porque esta, ¿cierto?, sysDelay solamente capturaría un recurso y se demora un tiempo, pero no lo libera, no queda disponible para el próximo cliente hasta que llegue a esta otra, que es delay, ¿cierto? Se demora el proceso y ahí sí suelta el recurso, y suelta el recurso que aquí se indica. También, aquí por ejemplo, abajo, ¿cierto?, en esta ventanita donde dice recursos, uno lista los recursos, necesariamente debe ser así, eso lo vamos a hacer ahora. Pero también, ¿cierto?, tanto la captura como la liberación de recursos no necesariamente se tienen que dar todos al mismo tiempo en paralelo, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, puede que en el primer proceso yo capture 5 recursos, pero puede que uno de ellos lo pueda liberar en la siguiente etapa y los otros lo necesite liberar más adelante. Entonces también es posible, ¿cierto?, ir ahí liberando de manera, o capturando también de manera separada, entre comillas, los recursos. Eso, ¿cómo lo regulo? Obviamente indicando aquí los recursos que están participando en la acción que dice acá arriba. Y bueno, el tiempo ahí nos puede ayudar porque eventualmente, ¿cierto?, esto acepta, por ejemplo, tiempos de proceso 0. Y por lo tanto, si yo necesito solamente un process, ¿cierto?, el elemento process para capturar o soltar sin que ocupe tiempo, se puede hacer, ¿cierto?, con tiempo 0 abajo. Antes de entrar aquí a mostrar cómo se añaden los recursos, esta parte de prioridad también para algunos sistemas puede ser importante porque, como ven, dice alto, medio y bajo. ¿A qué se refiere? Cuando hay recursos que son compartidos entre distintos procesos, por ejemplo, personas que atienden, ¿en qué orden atienden los procesos que están requiriendo cierta atención cuando los recursos no son suficientes? Por decir algo, hay 3 personas atendiendo y resulta que hay 5 personas demandando atención. Bueno, entonces 3 personas, ¿cierto?, 3 entidades van a poder ser atendidas por los 3 recursos, pero hay 2 que van a tener que esperar. El tema es que cuando se libera uno de los recursos, ¿a quién atiende, ¿cierto?, de las otras 2 personas, digamos, que están ahí esperando atención? Y eso se puede regular un poco aquí si es que hubiese alguna diferencia, en el sentido de que los procesos que tengan prioridad alta van a tomar recursos al momento que se liberen, ¿cierto?, antes que los procesos que yo ya he indicado como medios o bajos. O sea, esas en el fondo hay 3 posibilidades, ¿cierto?, de prioridad en capturar los recursos cuando se liberan. Hay que tener cuidado, por supuesto, con esto, porque si hay procesos que tienen capacidad alta, o sea, prioridad alta, ¿ya?, y la demanda del sistema también es alta, quiere decir que hay mucha gente esperando atención, puede pasar, ¿cierto?, que los procesos que tengan prioridad media o baja frente a los procesos que tienen prioridad alta, en realidad no sean nunca atendidos, nunca le lleguen recursos porque la prioridad alta está constantemente demandando y cada vez, ¿cierto?, que se libera un recurso, hay otro proceso de prioridad alta inmediatamente requiriendo el recurso. Entonces, jamás el recurso llega a las otras prioridades. Así que en eso hay que tener cuidado. O sea, hay que representarlo, por supuesto, si el sistema opera así, hay que representarlo. Y puede servir, por supuesto, para calcular cuántos recursos realmente necesito, como para que las otras prioridades también se atiendan.
es como lo que hace, por ejemplo, una sala de emergencia, ¿cierto? Que se atiende por gravedad. Pero en algún momento debo atender a los pacientes menos graves, ¿cierto? Y el usar prioridades puede provocar, ¿cierto? Que cueste mucho llegar a esos pacientes, ¿cierto? Que tienen menos prioridad. Viene por defecto en medio, ¿cierto? Que quiere decir, ¿cierto? Que no hay una particular una particular prioridad sobre los demás. Simplemente todos tienen la misma prioridad en principio. Los recursos. Aquí, ¿cierto? Tengo tres botones: añadir, editar o borrar recursos. Siempre la lista viene vacía. Si ustedes lo ubican en cualquier cosa que no sea solo delay, les va a pedir recursos, ¿de acuerdo? Van a tener que indicar los recursos. Y eso se hace aquí añadiendo el add. Me dice qué es lo que voy a agregar. Recurso es la primera opción. Ahí están los conjuntos, que los vamos a tratar en otro video. Y pregunta qué recurso es, cómo se llama. Aquí, por ejemplo, le podemos indicar un nombre a asistente, podemos poner, ¿de acuerdo? Y este recurso hasta este momento no existía, ¿de acuerdo? Al yo escribirlo aquí, me está creando el recurso asistente con capacidad 1, ¿de acuerdo? Una sola unidad de recurso asistente existe en este momento. Pero ese 1 no es el que está aquí. Ok, ojo. Dice unidades para capturar o soltar, que es cuando yo ocupo precisamente esas opciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando entra una entidad al proceso, ¿cuántos asistentes va a requerir, ¿cierto?, para su servicio? En este caso, 1. Hay procesos donde, por ejemplo, puede que requerir que 2 personas lo atiendan, que 3 personas lo atiendan. Ok, entonces ese es el número que va aquí. Independiente de cuántas personas, cuántos asistentes, por ejemplo, hay en el sistema. Pueden haber 5 asistentes en el sistema, pero un cliente que pasa a ser atendido solo necesita a uno de ellos, y eso es lo que se indica aquí. Necesita uno para ser atendido, no la cantidad de asistentes en el sistema, que eso se indica en una tabla de Data Definition, ya las vamos a ir a ver, donde le decimos, ¿cierto?, cuántos recursos de este tipo existen. Yo cuando lo creo aquí, estoy solamente creando el recurso con capacidad 1 para el sistema completo. Le doy OK y ahí, ¿cierto?, está recurso asistente. Puedo seguir añadiendo recursos, ¿de acuerdo? Y lo que hay que tener en cuenta sí es que este proceso no operará, no ejecutará el tiempo, ¿cierto?, que tiene asociado, sino hasta que haya capturado todos los recursos que debe capturar. Y ojo con eso, es algo súper importante dentro de simulación, porque si hay un recurso crítico, quizás los demás están más disponibles, pero hay un recurso crítico, va a capturar, este proceso va a capturar a todos los demás, ¿cierto? Y no los va a soltar hasta que logre capturar ese recurso crítico, quizás más escaso. Entonces también, ¿cierto?, el sistema se ve afectado cuando eso ocurre. Hay, por supuesto, formas de solucionar eso, pero ojo que hay que tener cuidado en esa forma de representación cuando hay más recursos involucrados, porque yo le puedo, a través de esa forma de gestionarlo, ¿cierto?, le puedo bajar en realidad la disponibilidad de recursos a las demás unidades del sistema, que quizás no necesitan el mismo conjunto de recursos, digamos, para funcionar. Entonces, ahí hay que pensar cómo lo modelo, ¿cierto?, para que efectivamente esto no desperdicie recursos esperando simplemente, ¿cierto?, la presencia de otro. Y abajo tenemos principalmente lo que es tiempo, ¿ya? Tipo de delay es cómo se va a demorar. Por defecto viene en triangular. Existe también constante, un tiempo fijo, normal, ¿cierto? Una normal o una uniforme son las principales. Y también existe expresión, que si lo ponen en expresión, están también muchas otras distribuciones de probabilidad. Pero además de eso, también cuando está en expresión, ustedes pueden aquí escribir cualquier otra fórmula matemática que entregue un número. Mientras entregues un número, lo va a interpretar como el tiempo que se debe demorar en las unidades que arriba indica, ¿cierto? Y estas unidades aparecen, ¿cierto?, para todas las distribuciones. Según lo que aquí ustedes seleccionen, por supuesto, van a aparecer ahí los parámetros, ¿cierto?, de la distribución que corresponde. Aquí también el tiempo tiene segundos, minutos, horas y días, ¿ya? Y lo que sí es importante, por ejemplo, aquí en expresión, una última cosa,
que ya en otro video, ¿cierto? Cuando veamos los atributos de una entidad, los vamos a ver con más detalle. Pero una posibilidad que es tremendamente útil para muchos sistemas es que en, cuando utilizo expresión, ¿cierto? Como tipo de delay, yo puedo utilizar un atributo como tiempo, que es una lectura de un número. O sea, cuando pasa que una entidad le lee su atributo, ¿cierto? El valor de su atributo y se demora eso. Y eso es muy útil cuando, por ejemplo, tengo un proceso X, ¿cierto? Que por ejemplo podría ser una caja de supermercado, pero que cuando trato de caracterizar los tiempos de los clientes que se demoran, ¿cierto?, en pasar esta caja de supermercado, puede que yo tenga varios tipos de clientes que se demoran distintos tiempos por la forma de pago, por edad, por alguna condición particular que tiene, ¿cierto?, que demorarse más o menos que los otros, etcétera. Entonces yo no puedo en esos casos hacer aquí solamente una única distribución de tiempo porque en realidad los tiempos de atención por tipo de clientes son diferentes. Entonces, ¿qué hago? A esos clientes yo le creo un atributo que es su tiempo de atención. Antes de llegar a este proceso, por supuesto, se lo calculo a través de todo un sistema que pueda necesitar para eso, por supuesto. Y cuando llegan acá, simplemente el proceso le lee su atributo tiempo de servicio. Y eso es lo que se demora. Y entonces así yo en un único proceso puedo en realidad tener varias distribuciones simultáneamente activas porque en realidad la distribución a esta altura viene reducida a un número simplemente que yo mido, ¿cierto? Y me demoro, ¿cierto?, en lo que esa cifra indica, pero es solamente un número en este punto. Entonces es tremendamente útil cuando yo tengo varias distribuciones de tiempo que considerar aquí. Lo vamos a dejar en triangular y podemos aquí poner triangular de 1, 1,5 y 2 minutos. Le damos el OK y aquí quedamos, ¿cierto?, proceso 1. El recurso que creamos, ¿cierto? Ahora, si vamos aquí a Data Definition y vamos a la tabla de recursos, como lo vemos, creó nuestro asistente con capacidad fija. Y esa capacidad por ahora es 1. Por ejemplo, podemos decirle que sea 2. ¿De acuerdo? Y ahora hay 2 personas atendiendo en el proceso 1, pero cada vez que llega un cliente solamente requiere a uno de ellos. Otra cosa aquí importante, ¿cierto?, es que lo vamos a ver en otro video que tiene que ver con los programas. En este caso, al decir capacidad fija, durante todo el tiempo de la simulación, esta capacidad, digamos, los asistentes van a ser 2 y eso no varía en ningún momento. Hay sistemas donde la cantidad de personas que atiende, por ejemplo, varía durante el día, que la cantidad de recursos varía durante el día. Y eso se puede perfectamente hacer, pero hay que indicar la otra opción aquí que es basada en un programa, ¿ya? Y cuando hacemos eso, va a preguntar cómo se llama el programa, que se ingresan en los programas, que ya vamos a ver eso también en otro video. Pero lo indico aquí porque cuando yo tengo un recurso de esa naturaleza, un recurso que varía, ¿cierto?, en su capacidad dentro del día, aquí en el proceso en sí, yo no necesito hacer nada, ¿ya? Yo lo tengo que hacer exactamente como lo hice ahora, simplemente dándole el nombre del recurso. Es acá, en la tabla de recursos, donde yo le tengo que indicar que es por programa y desde ahí referir al programa, ¿cierto?, que efectivamente controla la cantidad de recursos disponibles. Pero es por acá, es por las tablas que se hace eso y no en sí en el elemento del proceso. Una última cosa, como ven, acá arriba tenemos ahora una T. Esa T es la cola. Como ven ahí, al pincharla dice proceso 1.q. Es la cola, ¿cierto?, de este proceso. Y por lo tanto, cuando hayan clientes esperando, los vamos a ver en ese punto. Vamos a hacer funcionar esto, ¿cierto? El create está con los parámetros estándar, exponencial cada un minuto lo vamos a poner para que sea, ¿cierto?, se vea llegar gente. A la entidad le podemos ahora llamar cliente. Recuerden que esto estamos creando la entidad cliente y por lo tanto en la tabla de entidad vamos ahora a ver a los clientes. Esta les podemos mencionar, decir que es la entrada y el resto de los parámetros igual.
Y esto, como sabemos, el dispose no tiene más parámetros que el nombre, así que le llamamos salida. Hagámoslos correr brevemente y vemos, ¿cierto?, cómo funciona. 2. Aquí tenemos cola, ¿cierto? Cuando aparece arriba, fíjense, es porque hay cola, porque pasaron 2 personas a atenderse, que había capacidad de 2, y después cuando llegó la tercera no había capacidad de atención y por lo tanto tuvo que hacer cola. Ahí vemos, ¿cierto?, el sistema funcionando brevemente. Eso es básicamente lo que hace, ¿cierto?, un proceso, ¿cierto? Utiliza tiempo en alguna clase de transformación que yo quiero representar y puede estar asociado a recursos, a la utilización de recursos. Posteriormente, ¿cierto?, en las estadísticas finales de esto va a salir información sobre los procesos y los recursos